Felices Pascuas o dependiendo del momento en el que estén viendo esto. Y es que no sé si sabían, pero una de las tradiciones de Semana Santa y Pascuas es ver cine religioso en familia, ya sabes, en la tele abierta por allá. Y ya sea una de las épicas clásicas de Hollywood como Los 10 Mandamientos de por allá de 1956 o algo más reciente como la película muy inocente que todo el mundo debe de ver de La Pasión de Cristo. Semana Santa también representa un periodo vacacional para las familias, por lo cual puedes salir a la playa a buscar o también puedes buscar una cinta popular para ir al cine. ¿Cuál es nuestra experiencia de Semana Santa cuando éramos niños? Eso lo vamos a ver. Y también vamos a responder quién mató a las películas religiosas. ¿Qué onda, Román? ¿Cómo estás? Qué gustazo verte en periodo vacacional. ¿Qué onda, Dan? Aquí de vacaciones, un poquito enfermo, pero disfrutando. Pero qué gusto poder grabar y hablar de un tema que seguramente nos va a convertir en herejes. Así que, pues vamos a darle. En herejes como el de la película con Hugh Grant, que como me gustó esa película. También podría ser película de Semana Santa porque pone a prueba tu fe, ¿no? Pone a prueba tu fe, sí, de hecho. Y yo a veces te decía, pues tenía ciertas cosas de razón el buen Hugh Grant en esa película, ¿cómo no? Pero bueno, películas religiosas, ¿quién mató esto? Y lo mencionamos, ya saben que el programa partimos con una premisa. Después la respuesta es que nos tenemos que contradecir o buscar responsables. Eso no lo hemos logrado tal vez en muchos casos, pero ya abrimos varias carpetas de investigación. Pueden estar tranquilos en ese sentido. Pero de repente parecía que pasamos por una etapa en la cual si tú tenías alguna referencia religiosa en una película, se te satanizaba, válgame la expresión, porque estos liberales solo quieren hablar de cosas, ya sabes, los liberales californianos o neoyorquinos, que viene de Estados Unidos la mayor cantidad del cine que consumimos, no se deben de atrever a tocar cosas tradicionales porque es como si les dijeras a los viejitos ultraconservadores que nos limitaron durante décadas que ellos también tienen derecho a tener presencia en el cine y pues desde entonces ya no se hacen películas religiosas, ¿verdad, Román? Ya no se ve ni en cartelera nada, Dios santo. Todas son puras blasfemias de esos ateos que quieren meternos en la cabeza la idea de que Dios está muerto y Dios es la máquina. No, definitivamente no, pero aquí se me hace como muy interesante el aspecto que ya lo hemos discutido, ¿no? La propaganda en el cine, todo el cine es propaganda, niños, recuérdenlo. Pero cuando te quieren decir abiertamente que una película tiene contenido, ya sea cristiano, católico u de otra religión, pues uno le rehuye, ¿no? O sea, como si fueran aquellos chicos mormones o de otro tipo de sectas religiosas donde te tocan a la puerta y, oye, es que yo soy católico, pero muchas gracias, ¿no? O sea, hacemos como lo mismo en el cine, pero también asumimos, y aquí yo creo que la conversación va a estar interesante, Dan, porque pues creo que venimos de dos puntos de vista distintos, ¿no? Y eso es lo que siempre genera las mejores conversaciones, ¿no? El compartir perspectivas y demás. Y podríamos decir que la mayoría de los mexicanos somos católicos y la mayoría de nosotros, como bien decías en el intro, ¿no? Nos sentamos al Canal 5 a ver las películas religiosas que todavía, pues hasta la fecha se siguen transmitiendo porque Canal 5 no sé cada cuándo cambia su programación, pero se me hace como muy interesante el poder ver películas que aunque tengan temas religiosos, generalmente historias bíblicas, pues de hecho son disfrutadas por otros tipos de públicos, ¿no? O sea, yo me crié pues igualmente bajo el catolicismo, pero pues, siempre he llevado una vida pues un poco más laica, digamos. Pero, por ejemplo, una de mis películas favoritas animadas es El Príncipe de Egipto, ¿no? Que podríamos catalogar como un musical animado, pues obviamente basada en la historia de Moisés, ¿no? Pero es una película que ¿tú dirías que se puede disfrutar omitiendo la parte religiosa o no? La parte religiosa, bueno, depende del país. Respuesta rápida, sí. Es una historia de una persona que tiene complejo de héroe y tiene que hacer una misión. Eso es una de las cosas más universales, seas judío, seas indio, seas ruso, seas mexicano. Es un concepto que no necesitas tener más contexto para entenderlo. Pero si de repente tú puedes decir, es que estamos hablando de algo. Y no sé si te acuerdas, Román, que nosotros hace tiempo hablamos de las películas y de los distintos cuadrantes, ¿no?
que si eres hombre o mujer y demás, o de menos años de edad. Curiosamente, el príncipe de Egipto, si quisiéramos englobarlo con sectores, pero enfocados en el manejo religioso, pues fíjate, tachas dos porque tienes a los cristianos, con distintas versiones, y a los judíos que también reconocen a la figura, e incluso a los musulmanes que también reconocen la figura. Entonces, estás funcionando en 3 cuadrantes, por lo cual es muy universal. Entonces, sí puedes disfrutarla. Totalmente de acuerdo y justamente por eso lo quería mencionar y qué bueno que lo mencionas como en este aspecto de los cuadrantes, porque habrá películas que nos resulten así como guácala, ¿no? Estas historias son demasiado cursis o demasiadas, ya hablaremos por ejemplo ahorita entrando de lleno al tema de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué es tan importante la figura de Jesucristo? Obviamente no solo hablando en términos espirituales, religiosos, sino también para el cine, pero también cómo él vino también a cambiar ciertos como paradigmas de lo que se cree que debe hacer una película religiosa, ¿no? Y yo recuerdo también como mis experiencias, ¿no? De ir a la escuela y pues bueno, por supuesto yo iba a mis clases de catecismo y demás y pues yo siempre me cuestionaba las cosas lógicas. Yo era de esos niños como que muy mamoncitos que decía, oiga, pero a ver, si Noé ya no soy, es que olvidas que ya no soy un niño, Dan, sigo siendo mamoncito, pero ya soy un hombre, por favor, muy mamón. Pero la historia de Noé, que otra película religiosa, la del buen Darren Aronofsky, que entre paréntesis le están rindiendo un homenaje para el FIC 2026, va a venir Darren Aronofsky a Guadalajara. Que FIC luego hablamos de eso porque su programación está media rara, pero perdón, continuemos. Es otro tema para otro día. Pero justamente esta película de Noé, donde Russell Crowe interpreta al titular Noé, pues yo siempre en la historia decía, pero a ver, pero 2 de cada especie en una lancha, bueno, no era una lancha, era un barco gigante, era un arca, pero nunca me hizo sentido. Así que yo siempre cuestionaba todas las historias de la Biblia como... Es que nadie puede vivir dentro de un pescado gigante. ¿Quién se cree en Pinocho y Gepetto? Pues obviamente no se puede. Entonces yo era ese que se cuestionaba y por mucho tiempo, pues yo me declaraba pues como que un ateo. Pero con esto dicho, ¿no? Yo también decía, pero a ver, si yo soy muy cínico, ¿por qué hay películas que me conmueven mucho? O sea, una de las que más me gustan es Silence de Martin Scorsese, ¿no? Que no se las voy a spoilear, pero tiene un final muy bonito, muy llegador de una persona que fue obligada a renunciar a su fe, pero al final de la película Martin Scorsese nos revela que él nunca abandonó su fe del todo, que tú puedes profesar tu fe en silencio, ¿no? Entonces eso me pareció como muy llegador. ¿Por qué cuando paso por una iglesia digo, ay no, guácala, pero qué bonita está la iglesia, qué bonitas son las imágenes en los retablos y así? ¿Por qué crees que me contradigo así, Dan? ¿Tú qué piensas de esto? Es muy fácil, mira, todo se debe a que es una manipulación por parte de la hegemonía del poder que ha estado tratando de hacer que nos alejemos de los ciclos de creencia que nos mostraban la verdad. Y ojo, porque en México, ya hablando un poquito más en serio, si hay antecedentes de eso, tenemos la Guerra Cristera que oficialmente, dependiendo de dónde tú estés ubicado en el país, es algo que no existió o es algo que marcó a tu gente. Si estuviste en el Bajío, si estuviste en los Altos, en las partes en las cuales este movimiento armado contra la limitación de poder profesar tu religión, que también fue un movimiento económico y político al mismo tiempo, casi igual de culero que los de Juárez, pero este no es un podcast de política, pero podríamos serlo si nos apoyan. Por cierto, saludos al buen Alucard Arthur que está en el chat y nos están viendo. Tenemos 2 personas viéndonos acá en esta bonita ceremonia. Y la cuestión es que lo que se manejaba antes de manera política ha ayudado también como para que parte de las teorías de conspiración en las cuales si controlas el discurso vas a controlar la manera en la cual se percibe, y esto depende un chorro de dónde estés. Yo vengo de una ciudad y de una familia muy religiosa. De hecho, yo les confieso que yo me iba a ir de hermano lasallista en su momento. Yo iba a ser una persona religiosa, exacto, escándalo. Y luego descubrí que me gustaban las chavas y dije, no, pues digo, no hay problema, las dos cosas pueden coexistir, pero quiero ser consistente con esto y actualmente estoy solo y soltero y abandonado, entonces me hubiera ido de religioso. Pero en esa comunidad, en San Juan de los Lagos, Jalisco, la segunda ciudad más importante turística religiosa de todo México, pues a mí me tocaba vivir mucho contacto con eso, tanto por mi familia, por los valores con los que yo crecí y que actualmente pues yo soy ministro Pastafari, soy de otra religión, traigo hasta un collar hinduista en este momento, o sea, yo predico de varias religiones, pero ellos en estos sectores es más fácil que pueda permear este tipo de historias y a las personas a las que les molesta algo sin tener un conocimiento
sobre lo que hacen estas distintas instituciones relacionadas con la religión, pueden satanizar y se basan en lo que ven mucho en las noticias. Y eso es sobre todo, es que todos los sacerdotes son violadores. A ver, espérame. Si algo pasa en las noticias es porque es una excepción y es noticia, si no sería una norma y una regla. Hay más casos de violadores que son profesores de primaria, laicos, o de tíos dentro de la misma familia, que de sacerdotes. Entonces, de repente esto ha logrado hacer que en la psique colectiva haya una aversión y cualquier cosa que esté relacionado va a ser como que automáticamente te quieres alejar. Ha habido muchos casos terribles, recordemos lo que pasó en Boston, lo que pasa aquí en México, para que nos hacemos que no. Pero, por ejemplo, esto es algo que ahorita tenemos una bendita cartelera con muchas películas que me gustaría que las mencionáramos, en las cuales me da gusto ver que hay películas bien hechas y también hay películas enfocadas en este público y qué bueno que se pueden explotar. Vamos a ver más números más adelante, pero por ejemplo, Los Adioses. Uno de los personajes con la tía es mi villano más odiado, mi villano favorito, porque ella es la voz de la percepción sobre la religión, con todos estos clichés, y se nota que ni siquiera se molesta en tratar de entender lo que está dentro de un grupo religioso. Y tú, si quieres profesar una fe, estás mal, te manipulan y te lavaron el cerebro, por lo cual, por esa razón, es por los que teníamos vetado el cine religioso. Y así es como debería de ser. No sé si eso responde a la pregunta o crea más preguntas. Crea más preguntas, pero nada más corrección, perdón, dijiste Los Adioses, era Los Domingos, es la película. Y es que... Sí. Es que la vi en sábado, perdón, y aparte me tuve que salir corriendo, entonces fue Los Adioses. Gracias por la corrección. Saludos a Jeff también, que se acaba de entrar. Pensé que la ibas a ver el domingo, porque yo la vi justamente en miércoles, porque pues cambiaron la cartelera en miércoles, normalmente jueves, pero yo la vi ese día, y me dice, ¿por qué no la ves en domingo si se llama Los Domingos? Ah, qué caray, pues me di cuenta de mi error. Pero después. Es que si vas a misa el sábado en la tarde, cuenta como si fuera la del domingo, entonces técnicamente... Así es. Ciencia. No, a mí justamente, y a lo mejor nos vamos a ir adelantando, pero a mí también me da mucho gusto la diversidad, que creo que se utiliza mucho esta palabra de diversidad, lo importante que es la diversidad. Yo concuerdo en que es importante la diversidad, mas no siempre concuerdo con cómo utilizan el término diversidad, ¿no? Para mí la diversidad no es como de, vamos a retratar una historia que parece que solamente le afecta a gente de Europa del siglo XVII, vamos a poner negros y chinos en la historia, porque diversidad. Eso para mí no es realmente diversidad. Diversidad quiere decir historias de varias partes del mundo que logren conectar con distintos tipos de público. Esa es la diversidad, ¿no? Y a mí lo que me da un gustazo, y esto lo puedo yo decir para aquellos que ya lo vimos en un programa anterior, donde decían, 2025, el peor año para el cine, 2026, el peor año para el cine. Llevamos apenas 3 meses del 2026 y hemos visto en cartelera cada semana películas impresionantes. No películas buenas, divertimientos así para los niños. Sí, también tenemos Mario Bros, también tenemos ese tipo de blockbusters que a la gente le gusta y demás, pero hay películas realmente valiosas que nos dejan también temas de conversación y que principalmente no se han ido a las plataformas de streaming. Eso es lo que me da mucho gusto, que han tenido su espacio. A mí tristemente el caso, por ejemplo, de Ready or Not 2, y la otra de They Will Kill You, ¿cómo se llama? La de Sassy Beats. Te van a matar. Te van a matar, que creo que tú sí tuviste oportunidad de ver las dos. A mí literalmente duró una semana en cartelera en el Cinépolis que yo frecuento aquí en Querétaro. Y era, literalmente Mario tenía 9 de las 15 salas y ya no estaba ninguna de esas dos, de Ready or Not o Te van a matar. Ya no estaban. Y estaba Los Domingos y estaba la de Proyecto Fin del Mundo. Y ya, entonces sí es muy triste que estas grandes películas acaparen salas, pero entendemos por qué las acaparan, porque estaba a reventar con familias con sus hijos disfrazadas de personajes de Nintendo, y qué chido por ellos, pero también le da como oportunidad. A fin de cuentas tenemos otro tipo de propuestas, porque dentro de Los Domingos también quiero hablar del Testamento de Anne Lee, que me parece una también película muy interesante de temática religiosa, ¿no? En este caso es una secta llamada, creo que los Shakers, así les llamaban, y la historia de esta mujer, ¿no? Que ella se convierte no solo en la líder espiritual de los Shakers, ¿no? Pero casi hija de Dios, ¿no? Profeta y demás. Entonces también se me hace una película bien interesante, Dan. Pero
ahorita estamos como que tanteando las aguas, ¿no? Caminando sobre el agua como el buen Jesucristo. Y pues bueno, yo quiero hablar de eso. Primero que nada mencionar que si vamos a hablar de películas religiosas, ya lo mencionaste en el intro, la famosísima La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que también vamos a hablar de números, porque las películas religiosas hacen mucho dinero. No todas igual, pero en realidad generan mucho ingreso cuando saben perfectamente lo que son y cómo llegarle a ese público. El tema de La Pasión de Cristo, cuando la estrenó Mel Gibson en 2004, creo que famosamente ningún estudio quería hacerla. Entonces él tuvo que poner lana directamente personal y pues fue uno de los casos más redituables. No sé cuánto dinero se llevó el buen Mel con la película. 612 millones recaudados de un presupuesto de 30, 370 solo de Estados Unidos por una película que nadie quiso. ¿Y para su bolsillo de eso cuántos habrá ido? ¿Mínimo unos 200? No, es que, bueno, a ver, 612 de esos ya sabes que por lo menos la mitad, entre la mitad y el 60% se va para la exhibición. De esos te quedan como 300 aproximadamente. Él como tenía doble título por ser productor y yo creo que por lo menos se llevó unos 60. Él. Recordemos que también eso es diferente a la productora. Por ejemplo, película que va a dirigir Martin Scorsese, él tienes ya, incluso para un comercial, él ya tiene un fee de 20 millones. Y si aparte sale Leonardo DiCaprio, porque si quieres tener a Leonardo DiCaprio, va a ser su productora, son otros 40 millones. 20 de su salario más 20 de la productora. Entonces, matemáticas de Hollywood. Pero bueno, sí, se lleva un barote. Y pues bueno, para aquellos que están esperando, yo me incluyo porque, ojo, en el 2004... Pues, ¿yo cuántos años tenía en el 2004? A ver, creo que tenía 19 años, ¿no? Recuerdo cuando se estrenó La Pasión de Cristo. Yo no la fui a ver al cine, pero yo recordaba estas audiencias, principalmente historias de señoras que se desmayaron en el cine, que andaban en baños de lágrimas. ¿Tú sí fuiste a verla al cine cuando fue su estreno? Sí, ¿Te tocó una experiencia así en tu sala? A mí no me tocó ninguna señora, afortunadamente. Fui yo el que lloró, México... no fuiste tú, ¿no? Exacto. En México no se dio tanto como en Estados Unidos, porque recordemos que allá la gente se desmayaba con El Exorcista. En México sí se daban casos, pero también aquí ya... A ver, se dieron casos, no me tocó ver. En León, Guanajuato, que ya es donde yo vivía en ese momento, había algunos casos registrados, pero eran nuevamente las excepciones. ¿Por qué se desmayaban? O sea, era una historia que te emocionaba de una manera tanto, por eso es por lo que estabas bañado en lágrimas. Pues es que creo que tú sufrías con el personaje de Jesucristo, ¿no? Y la pasión obviamente es la crucifixión. Yo siento que se le fue un poco la mano al buen Mel en cuanto a la tortura. Sí, al gore, porque literalmente lo estaban dando de azotes, no con así como la cuerda de Indiana Jones, sino con cosas que tenían hasta clavos que le arrancaban cachos de piel, donde yo decía, es que no manches, yo siento que ningún hombre llegaría vivo a la crucifixión, pero pues bueno, es la historia de Cristo, y Mel es un director muy sanguinario, ¿no? Él le encanta la acción, el gore, la violencia y todo, es parte de su cine y es por lo que la gente lo quiere mucho y lo respeto yo también, pero a mí la verdad no me afectó de esa manera como a tanta gente, pero le reconozco que es una película que a nivel técnico es increíble, o sea, y para el presupuesto está súper bien hecha. Por muchos años, Mel, después de, obvio, el éxito de la película, anunció que quería hacer la secuela, ¿no? Que ya tenía el título desde ese entonces, ¿no? La Resurrección de Cristo, ¿no? La primera fue La Pasión de Cristo, The Passion of the Christ. Esta sería La Resurrección of the Christ. Y pues por fin se nos hizo. Yo por muchos años, Dan, creí que era puro cuento, que nunca iba a salir. Y al parecer, Lionsgate, quien va a distribuir. Lo que yo no sabía es que la va a lanzar en 2 partes. La primera me parece que se va a estrenar en marzo de 2026 y la siguiente se va a lanzar, me parece que en abril o en mayo. No, creo que la primera semana de mayo. Coincide con Pascua. Entonces van a hacer esta gran épica, que yo también me pregunto, pues, ¿qué tanto le puede sacar a la historia de la resurrección de Cristo? Pero también recordé que, pues, la persecución de los profetas es una historia que no es muy contada en el cine. Entonces, si esa persecución y tortura puede ahí el buen Mel meter su violencia que le encanta y el gore, pues ahí date, ¿no? Yo no sé si da para 2 versiones, pero solamente quiero decir que ya estoy ahí. Y pues bueno, habrá que esperar 2027. Igual vamos a repetir programa, si Dios quiere.
el próximo año para hablar de esa película, pero a mí me llama mucho la atención porque, como decía hace rato, ¿no? El cine mismo, si su fecha de nacimiento del cine fue 1895, creo que para 1897 ya había una película sobre la pasión de Cristo, ¿no? Y creo que también eso habla de no solo la popularidad de la religión, que hasta la fecha sigue, y aquí es donde quiero que hablemos justamente del éxito de lo que es Angel Studios. A ver, Dan, ¿por dónde empezamos con Angel Studios? ¿Cuánto tiene este estudio? ¿Es nuevo o cuánto tiene? Mira, es relativamente nuevo, es sobrevalorado, y nada más una ligera mención y una duda. Tú mencionaste que en el 2027 es cuando se estrena la primera parte y va a ser como que inicios de Cuaresma en miércoles de ceniza y para Pascuas es cuando se estrenaría la segunda parte. Sí. O sea, va a ser un Kevin Costner. Pero mira, Kevin Costner, estamos hablando obviamente de Horizon. Vamos a ver Horizon parte 2, que es la que ya está filmada y terminada, que creo que tiene como año y medio de que la terminó. ¿O ni crees que vayamos a ver esa segunda parte? Ya ni se diga la 3 y la 4 que no. Mira, está en el limbo, entonces ahí sí es un periodo, oscuro que ojalá fíjate, fue más fácil que los Looney Tunes consiguieran un distribuidor, que también es una película que ya para cuando se estrene ya se perdió mucho del interés, pero bueno, y ya por eso Kevin Costner ya está haciendo otras chambas. Pero bueno, respondiendo directamente, Angel Studios, nadie daba un peso por ellos, y ojo, porque ellos el lunes, y a ver, primicia, si todo sale bien, vamos a estar dándoles reportes desde la CinemaCon, desde Las Vegas, nos vamos a ir para allá. Ningún otro medio mexicano se ha tomado la molestia de preocuparse por lo que pasa en la industria, tanto como nosotros aquí en este canal en Churros y Palomitas. Y en los slates tienes las distintas productoras que presentan sus películas para que los que tienen exhibidoras, o sea, ahí tienes a los Larrea, tienes a Ramírez, mira, esta vamos a destinarle la mitad de las salas a Dune, y vamos a echarle todo en IMAX. Eso se define con las propuestas que están en la CinemaCon. O sea, no es para que vaya la gente de vi una película de Cannes en el Festival de Morelia. Mira, yo sé de cine. No. Acá es la gente que hace los negocios y que se encarga de manejos de distribución. Acá es donde decide. Angel Studios, ellos tienen la primera presentación el lunes, junto con las majors, porque tienes, por ejemplo, el jueves es Disney. El miércoles es Paramount. El Warner es el miércoles también. O sea, casi cada uno de los grandes estudios tiene un día para no canibalizarse. O sea, no vas a poner a Warner y a Disney el mismo día. Paramount es el martes, ya me acordé, porque parte de por lo que quiero ir es porque para que nos vean a David Zaslav, a David Ellison y a Dan Campos en la misma foto, para que vean quiénes toman las decisiones. Pero Angel Studios, que es un estudio que se fundió en el 2013, o sea, tiene 13 años aproximadamente, 12 años, tiene presencia ahí. Neon también tiene presencia, que Neon hace más distribución. Y ojo, porque nos van a dar la primera presentación de la nueva película de Godzilla Minus Zero. Va a estar, ahí la vamos a ver. Wow. Creo que es el lunes o el martes, no me acuerdo. Pero nuevamente, esto te ayuda a ver dónde está el interés de lo que se puede volver negocio, porque el cine es industria, es negocio, es arte, son todas esas cosas que siempre decimos. Pero Angel Studios ya tiene presencia ya. Y ojo, porque Angel Studios es un estudio que está sobrevalorado, de la misma manera que Movie, de la misma manera que Neon en cierta medida, porque ellos ya se vio que su manejo no es tanto hacer negocios, pero A24 también, ejemplo, ¿no? A24 está súper sobrevalorado. O sea, por ejemplo, la última, y era con los de Sequoia, Movie, cancelados porque ya sabes, dinero sionista y todas esas idioteces que muchos tratan de justificar. Estaba valorada en $1,000 millones y no, ellos querían a través de Sequoia llegar a una valoración de los $1,000 millones. El caso de Angel Studios no llegaba tanto, pero curiosamente su track record en películas es mucho mejor, lo cual nos lleva a la taquilla. ¿Cuál fue la primera película que tú escuchaste que te dijo Angel Studios, caray, están haciendo algo interesante? Pues el caso de Sound of Freedom, ¿no? Esta película que fue producida por Eduardo Verástegui, ¿no? Que también ahí tiene su polémica, no vamos a entrar en detalles, pero hablando precisamente de los modelos de inversión, que yo no entraba en cuenta el nombre del estudio, Angel Studios, uno pensaría, religiosos, son unos ángeles, se refiere también a los ángeles inversores, que es una genialidad, porque según el texto que estábamos leyendo para investigación del programa, decía que ellos tienen 55 ángeles inversores
que obviamente lo que ellos buscan, y esto no es tampoco nada nuevo, ellos buscan crear contenidos fuera, digamos, del sistema de Hollywood, ¿no? Crear sus propios contenidos sin tener influencia liberal y demás. Pero Sound of Freedom, el éxito que fue, y no sé si tú te acuerdas, Dan, que ese año que se estrenó la película, ellos decían que había recaudado no sé cuántos millones, creo que se hizo una, que hasta más que una de Misión Imposible, según ellos, pero más sin embargo, había fotos de salas de cine vacías, ¿te acuerdas de eso, Dan? Sí, porque lograron manejar muy bien la publicidad y aparte con sus ángeles promotores, se metieron a los canales, por ejemplo, de personas que seguimos, como Chris Stockman o Jeremy Rance, que son de los más comerciales en Estados Unidos. ¿Por qué no estás hablando de esta película? Y ellos, ¿de qué carajos me hablan? Hicieron que fueran a ver la película por la insistencia de los fans que fueron parte de esa campaña, ¿eh? Que también parte de esa campaña que yo no había visto antes, igualmente tampoco estoy diciendo que ellos lo inventaron, pero la campaña también en Estados Unidos era de que tú podías donar un boleto para que la siguiente persona la viera gratis, ¿no? Que es como interesante, aunque yo siento que se presta a muchas cuestiones de lavado de dinero. O sea, yo siento que hay medio cosas turbias, ¿no? Porque tú puedes, o sea, ¿cuánto dinero vas a declarar realmente si no tenemos números concretos de taquilla, siendo que estás medio acá, inventándote números, por decir, ¿no? Entre comillas. Sí, ese tracking, pero vámonos a lo que sí sabemos, porque lo que mencionas, o sea, si hay un tracking respetable y corroborable, ese era de los puntos grises, pero no te afectaba en una medida tan significativa como que la mitad de los ingresos me los inventé porque alguien los donó, un hechicero lo hizo, no. La película costó aproximadamente $14.5 millones. Angel Studios, con Verástegui y todo lo que quieran, para bien o para mal, después sacó la campaña con donaciones para que se juntaran $5 millones para la promoción. Que como sabemos, las matemáticas básicas es de que tienes que meterle por lo menos la mitad del presupuesto en promoción para las películas grandes. Hasta Ben Affleck y Matt Damon hablaron de eso. Cuestionen sus números, no son tan transparentes, no son tan simples, perdón. Pero básicamente de algo en lo cual se invirtieron $20 millones, los números totales de recaudación a nivel mundial fueron de 250, aunque la mayoría fue en Estados Unidos. Iba a un público muy concreto, ellos lograron encontrarlo, lograron explotarlo, y por ejemplo, incluso en ventas de Blu-rays, o sea, hicieron más de $2 millones en ventas en Blu-rays, y en DVDs también otros 2 millones, o sea, 5 millones aproximadamente en formato físico. No en renta digital, en formato físico, que igual te los podían poner afuera de la iglesia para la venta, pero sigue siendo nuevamente un caso muy interesante de negocio. Entonces estamos viendo que básicamente después lo quisieron replicar con otras películas. El caso más reciente es la cinta de David, la cual les fue bastante bien. Es una película animada y las animaciones que uno puede decir no son de Illumination ni de Pixar, sino que se ven hechas por chinos, así baratonas y chafonas. Ellos han encontrado un nicho y tienen además varias de las series más exitosas como The Chosen, que aquí se pasa incluso en televisión abierta, que son tremendos hitazos. O sea, la temática religiosa ahí está y ellos la han logrado explotar. A mí también lo que me llama la atención y justamente en los últimos años también se ha manifestado es que ellos también han jugado un poco con el discurso de lo que representa contenido religioso. Porque mientras David o The Chosen son claramente, otra vez regresando a Jesucristo, pero también ellos están adoptando esta como visión de valores conservadores, que ojo, no necesariamente es religioso hablando de cristianismo o catolicismo, sino que representan valores fundamentalmente de familia, de familias más conservadoras. Entonces ellos también tienen películas que no necesariamente tienen que ver con, vamos a decir a las personas que lo ven que Jesús es no, o sea, tienen ciertos valores y jugando con eso te permite también ampliar el alcance de tus películas, ¿no? Aunque ciertamente The Chosen, que creo que ha sido una serie que ya va como en su quinta, sexta temporada, y cuyos episodios han sido proyectados también en salas de cine, lo cual también es interesante porque tal como jugaron con esto de los formatos en físico, que uno dice, los formatos físicos están muertos, sí, pero muchos de los públicos conservadores, especialmente gente mayor, todavía compra DVDs porque eso es lo que conoce y lo pone en su casa. Y lo mismo con The Chosen, ¿no? Uno podría decir, ¿quién quiere ver un episodio de una serie de televisión en el cine?
quizás no tanto, pero la gente más conservadora pues lo ve como un evento de lo cual le puede decir en misa a todos los feligreses que vayan juntos un domingo después de misa a ver un episodio de Chosen en el cine, porque se pueden todos congregar en una sala. Es mucho más fácil reunir a 100 personas de tu congregación para una sala de cine que juntarlos a todos en la sala de alguien. Entonces se me hace como muy interesante este concepto que tienen, este modelo de negocios, y ciertamente sí les ha funcionado bastante bien. Y ojo, una mención nada más sobre la película de David, porque ahí hubo polémica. Slingshot Films o Slingshot Distribution, ellos iban a distribuir originalmente la cinta, pero hubo un ataque hostil por parte de Angel Studios y fue de, no, perdón, tenías que meter tus documentos en ciertas fechas para que pudieras competir por tratar de distribuirla y no lo hiciste, así que nosotros la vamos a distribuir. Entonces ahí como que estaban peleando. Y aparte la película sí estuvo súper promocionada tanto por influencers de extrema derecha, por mucho MAGA, y aparte se echaron las teorías de conspiración. Es que Paramount y Disney no quieren que veas esta película porque es un riesgo. Entonces, sabían el público que iban, en pocas rednecks, ultraconservadores, que quieren fomentar los valores, que eso yo lo veo positivo. O sea, imagínate que eres el papá que nunca va al cine. En México teníamos el caso de que creo que un mexicano promedio iba a lo máximo 1.5 veces al cine al año. En Estados Unidos está muy parecido, o sea, tampoco no nos escandalicemos, ya sabes, los mártires del cine mexicano. Es que en Francia hay más ¿cuál pinche Francia que tiene una mayor cultura cinematográfica? O España, ¿no? No estamos tan dispar, ojalá y fuera más, y lo decimos nosotros porque pues vamos varias veces por semana cuando podemos. Pero la cuestión es de que eres el líder de una familia, papá, mamá, que va una vez al año al cine. Pues quieres llevar algo que te transmita valores y algo que sí lo apruebe es dentro de tu grupo. Entonces, pues es ahí encontraron nuevamente ese nicho. Y una pregunta, Román. En México seguramente hemos aprendido esas lecciones y podríamos hacer lo mismo. ¿O ya lo hemos hecho? Pues al parecer sí. Te hubiera dicho yo antes, no lo sé, Dan, porque yo también confieso, ahora sí que me voy a confesar, va a haber muchos pons religiosos aquí en este programa, pero yo te diré que muchas películas, incluidas las mexicanas, ¿no?, de temática religiosa, yo las evito, ¿no? O sea, son como algo que digo, no es para mí, qué chido que haya gente, pero también luego me sorprende que llega cada tanto tiempo una película que dices, ah, caray, ¿de dónde salió esa obra, no? ¿De dónde la hicieron? ¿Por qué salió en cines? ¿Cómo obtuvo comercialización y demás? Pero ahí me encontré con el caso reciente, este año, de Bendito Corazón, ¿no? Una película que costó, según dice, 15 millones de pesos, filmada en solo 9 días y se convirtió en todo un fenómeno de taquilla aquí en México. Y me sorprende porque... A ver, dime. Costó 1.5 millones de pesos y yo te puedo garantizar que incluso costó menos que eso. 1.5, yo ya estaba diciendo 15, no vi el punto. 1.5 millones de pesos. Eso no te paga ni para... Es más, eso es el presupuesto de un cortometraje y un cortometraje como de universidad, más o menos. Entonces, para que se den idea del tipo de producción que, pues bueno, yo no la vi. ¿Tú la viste, Dan? Sí. A ver, tú que hablas de la experiencia de haberla visto, porque yo puedo decir, qué película tan gacha que filmada en 9 días, 1.5 millones, y además es religiosa, debe ser la peor mugre que hay. Dan, confírmanos, por favor, ¿es Bendito Corazón una basura? Mira, ciertamente yo te puedo decir que Bendito Corazón es una película. Bueno, quiere ser una película. Antes de entrar con el desglose, porque la fui a ver más por morbo cuando empecé a ver y comentarios en X, en Twitter, de repente, pues yo me enfoco en hablar mucho de cuestiones de industria cuando no estoy peleándome con directores independientes al parecer, y de repente fue el caso, porque yo ya tenía el antecedente de una cinta que se hizo antes por parte de Chisco Films, que ellos ya tienen, ellos son de San Miguel el Alto, si no me falla la memoria, de la zona de los Altos de Jalisco, y ellos habían hecho previamente una película enfocada en la Virgen de San Juan, que estuvo bastante tiempo en Netflix. Muy mala la película, pero bueno, la gente religiosa quería ver eso y me consta que en la zona ellos iban con DVDs. Oye, usted tiene un local donde vende, por ejemplo, cajeta o colchas en el centro. ¿No le gustaría vender esta bonita? A ustedes que aquí tienen a la Virgen para promover, porque estaban tratando de recuperar los costos. Literalmente es una persona que se dedicaba a tomar fotografía de bodas, de distintos eventos.
dice, pues, ¿por qué no? Si tenemos algo de equipo, ¿por qué no hacemos una película? Ese fue su primer intento con algo de vestuario, que era relativamente fácil de conseguir porque para las representaciones religiosas, con las fiestas religiosas de la zona, pues alguien debe de tener una prenda que parezca como de la época de la colonia. Juntamos varias, gente que dice que actúa, podría aparecer aquí. Y así salió la primera, y es exactamente la misma fórmula con jiribilla que hacen para la segunda película. Bueno, dicen que costó 1.5 millones de pesos. Su primer fin de semana hizo 7.7 millones de pesos. En un fin de semana, o en una semana, no me hagan tanto caso. Oye, está muy bien, tenías 300 pantallas. Recordemos que cuando se estrenó Nosotros los Nobles salió con 500 y luego fueron a duplicar. Y de 300 se fueron a 624 en el caso de esta película religiosa, que entiendo por qué en otras ciudades como Ciudad de México no resonó tanto. Y hubo incluso una premier con alfombra roja en el cine de San Juan de los Lagos, Jalisco, donde fue el talento, parte del talento ahí hacer la presentación. Y yo dije, qué chido, en el cine, que me salen súper baratos los boletos allá en el rancho, tienen una experiencia sobre el cine que a ellos les importa, que nadie había explotado. Y Chisco, ahora que es una productora enfocada en el cine, concretamente cine religioso, ya se anuncian de esa manera, pues dicen, nosotros le vamos a entrar al quite, y con esta ya se pagaron como otras 10 películas sin problema, porque llegaron a recaudar casi 50 millones de pesos, casi 50 millones de pesos. Ahí te salen por lo menos otras casi 20 películas de este tipo. Ya respondiendo a tu pregunta, después de dar el contexto a nivel industria, porque es un caso verdaderamente interesante. Es un intento de película en donde se agarraron de un sacerdote que es influencer y que es bastante conocido para que haga una narrativa, y aparece en un momento en la película. Te hablan sobre cómo llegó el culto al Sagrado Corazón a México, cómo se inició en Francia, con unas secuencias que están mal armadas, pero decentemente filmadas para que, si no vas a Francia, ubiques la primera iglesia del Sagrado Corazón. Y te voy a explicar cómo se arraigó acá en una historia pésimamente armada, porque no hay otra manera de explicarlo, pero para justificar los costos, en la última parte de la película, después de que te conté este bonito relato religioso con redención, le voy a meter un comercial de paletas para que sepas que en la ciudad donde tenemos este gran templo enfocado en el Sagrado Corazón, que está muy bonito, la verdad, o sea, y van muchas peregrinaciones, somos el lugar donde a nivel mundial se inventó la paleta de hielo. No te exagero, eso te lo están presentando, aunque no es cierto, pero ellos lograron hacerlo y ves parte de las ceremonias. Eso por eso digo que costó menos de lo que está reportado, porque para que te aparezca un comercial de paletas que dura casi 15 minutos, óyeme, y otros 15 minutos de visita al pueblo en el cual nosotros hicimos esta película, más lo que tal vez en las colectas el padre Arturo Cornejo, que es la figura que supieron aprovechar y que hizo que tuviera tanto interés, porque ni Salvador Cerdoni, que yo ni sabía quién era, es alguien, creo que ha salido en shows de Televisa, Lisette, Frank Rodríguez, Nora Cervantes, con el debido respeto que todos ellos me merecen, no los ubicaba. O sea, no es gente que te traiga a ver la película, sino que fue literalmente el padre el que acarreó a un montón de personas. Y yo mencionaba, la mayoría de las personas que fueron acarreadas por parte de las iglesias, que sí, o sea, compramos boletos para que vayan a ver la película. No, o sea, sí fue en parte, pero efectivamente es algo que resonó en esos sectores donde trascendió. Es algo que ya no lo pueden ver. Y cuando fui a ver la película, me pasan los trailers de los domingos, me pasan el tráiler del Testamento de Ann Lee, y luego veo la película y fue de, híjole, las señoras catequistas que estaban sentadas detrás de mí en un cine aquí, están viendo trailers de cosas que son mucho mejor de lo que estamos viendo. Ahí sí es como que tenemos un nivel y luego en México se cayó. Pero hasta aquí mi reporte. ¿Algo más que tenga dudas, caballero? Me da mucho gusto que resolviste mi cuestión principal. Es una película, tiene imagen, tiene sonido y fue proyectada. Entonces creo yo que eso es una recomendación, ¿no? De tu parte, Dan. No, mira, fuera de todo cinismo, a mí, en lo personal, aunque sé que nos gustaría ver películas bien hechas, y incluso yo lo digo con todo el bagaje que yo mencioné al inicio del programa, ¿no? No soy de historias religiosas, yo tengo una relación complicada con el catolicismo, pero me gusta ver buenas películas, ¿no? Y creo yo que si algún productor volteara a ver el caso de esta cinta, ¿no? De Bendito Corazón, y dijera, ok, bueno, considerando el presupuesto, pero considerando también que ya tenemos una audiencia expectante que quiere ver este tipo de películas, pues bueno, vamos a echarle más ganas a la siguiente, ¿no? Y que vayan mejorando. A mí me parece que regresando a Angel Studios, eso fue también el caso, porque quitando toda la controversia, Sound of Freedom es una película muy efectiva para lo que es.
No es una gran película, pero está muy bien producida, está bien actuada y le llega a ese público al cual va dirigido perfectamente. Yo nunca diría que es una mala película estrictamente a un nivel técnico. Pero, más sin embargo, si es muy chantajista, si es muy cursi, ¿no? Se escuchan los violines. No todas las películas religiosas tienen que hacer esto, pero la gente que va a verlas espera algo de estas películas religiosas, ¿no? Y a mí me da gusto que si esta cinta tiene éxito, pues ojalá, ¿no? Yo sé que no hay garantías, pero ojalá haya un crecimiento, porque también yo me topé en cartelera en estos días, me parece que es esta semana, hablando de la semana en que estamos grabando el programa, por supuesto, me encontré que se va a estrenar un documental. Y perdón, otra vez, señor documental, hacer su anuncio de los documentales, pero bueno, es un documental llamado Obispo Rojo, que fue creo que producido en 2024 y habla sobre un obispo de Cuernavaca, Morelos, llamado Sergio Méndez Arceo, que dice en la sinopsis que él fue un obispo que en la década de los 70s enfrenta estas estructuras tradicionales de lo que fue la Iglesia Católica y desafió las dictaduras latinoamericanas. Y es del documentalista Francesco Taboada Tabone, que dirigió Los Últimos Zapatistas en 2002, ¿no? Ya tiene mucho rato. Es una película que dice que ocupa mucho material de archivo. Es una película de 3 horas. Es un documental de 185 minutos. Que digo, ya ver un documental de tantas horas es un reto definitivamente, pero yo no sé por qué, pero tengo la sospecha de que dentro de su nicho, obviamente hablando no solo de cintas religiosas, sino de documentales, que muy poca gente pero esta la distribuye Alphaville Cinema, va a tener cierto éxito y creo que también le va a ir bien hablando ya en streaming, ¿no? Pero también tomemos en cuenta que, como bien saben, que una película como El Testamento de Anne Lee y Los Domingos, aunque son muy superiores a la película que están viendo, pero ya saben que vamos a poner, ¿no?, los trailers de ese tipo de películas porque saben que es esa audiencia, así que yo creo que Obispo Rojo también entraría dentro de esa audiencia que a lo mejor disfrutó Bendito Corazón, ¿no? O fue a verla. Entonces, de que hay propuestas, ¿no? Y no sé si quieres, Dan, hablar de otro tipo de películas antes de entrar de lleno al Testamento de Anne Lee Los Domingos, o ya entramos de lleno a ellos. Sí, y después de eso, una mención rapidísima, amigo de nosotros, amigo del canal, Everardo González, tiene por lo menos 2 películas religiosas, documentales, Román. El cielo abierto, que precisamente está basado en la vida del monseñor Oscar Romero, Oscar Arnulfo Romero, creo. Que aparte ahí Everardo se aventó la de distribuirlo de manera digital cuando nadie sabía qué era eso de la distribución digital por canales independientes. Entonces, mis respetos, o sea, Everardo es alguien talentosísimo, súper movidísimo. No me canso de decir que es uno de los documentalistas más valiosos que tenemos. Y La Libertad del Diablo, que tal vez me digan que no es precisamente religioso, pero después de ver eso, créeme que te pones a rezar, ¿eh? Después de ver varias de las cosas que están por allá, entonces sí lo está fomentando. Pero bueno, ahora sí, pasemos a hablar de las cintas. Si quieres, mencionemos, ya hablamos ligeramente acerca de la película de Los Domingos, que nuevamente a mí y personas que ubico, tengo un cuate de España que es antirreligioso hasta la pared de enfrente y le gustó, porque como película funciona y tiene otra cuestión que creo que también pasa mucho con Anne Lee, con sus respectivas diferencias en temática y producción. Anne Lee es un musical religioso, pero la cuestión es que se sienten honestas. Y cuando ves ese tipo de cuestiones, y no es un discurso que yo te lo quiero vender a ti, porque tú, amiguito, debes de rezar y debes de ser bueno, aunque seas una mierda, pero con esto vas a tratar de ganarte el cielo. No, en estos estamos viendo casos, y aparte son 2 mujeres con cuestiones muy distintas, en las cuales su expresión y su entendimiento de la fe se siente honesto, que creo que eso es lo más importante que yo encuentro. Pero bueno, dime, Román, ¿cómo viste tanto Los Domingos como El Testamento de Anne Lee? ¿Cantaste y bailaste? No bailé ni canté, pero me pareció una muy buena película. O sea, viene de este dueto se me olvidó el nombre de la directora de Testamento of Anne Lee, nada más lo voy a checar rapidísimo, porque me parece que es la pareja también de Brady Corbett, es Mona Fastbolt, y ellos juntos hicieron El Brutalista,
¿no? Y creo que hay como ciertos vasos comunicantes, aunque la ejecución de la película es muy distinta. Pues para empezar, uno es un musical de época, ¿no? Bueno, mucho más atrás, aunque de Brutalist también es de época. Pero lo que se me hace muy interesante, aparte que fue completamente ninguneada en la temporada de premios, que ya hemos hablado que eso no sirve para nada, pero aún así me sorprende la poca publicidad más bien de Searchlight Pictures, que la distribuía, o sea, Disney. A mí se me hizo que hizo un pésimo trabajo de anunciarla. Prácticamente quien la vio fue porque la quería ver, pero realmente no muchos se enteraron. Y creo que inclusive para la época de premios no le invirtieron casi nada a los premios, y creo que ya se va a estrenar directamente en Hulu o Disney Plus, lo cual habla de que pues les valió madres la película, ¿no? Lo cual a mí me llama la atención porque tiene un muy buen reparto, ¿no? Tiene a Amanda Seyfried en el papel de Anne Lee, a Lewis Pullman como William Lee, Christopher Abbott, Thomasin McKenzie. Entonces un reparto de gente como caras muy conocidas en una historia que la verdad es que no necesariamente creo que la película sea tan poco comercial para que la disfrute una persona que disfruta de películas religiosas. Hay que agarrarle a la vibra de que es un musical, porque no es un musical convencional, no van a ver La La Land, ¿no? Parecen como unos cantos, así como si estuvieran casi poseídos por el espíritu divino. Entonces, parece como muy repetitivo, parece muy así como medio como de culto, ¿no? Medio extraño el asunto, pero Como aún así... tribal, ¿no? Casi, casi. Exacto, sí, como algo muy tribal, ¿no? Algo muy primal. Pero fuera de eso, hasta yo diría, y lo digo en un buen plan, no como crítica, me parece una biopic convencional, ¿no? No les vamos a spoilear, está basada en un personaje real, ¿no? Pero nos muestran, pues ahora sí que desde cómo Anne Lee, desde niña, cómo fue que ella, de dónde le llegó esa devoción religiosa junto a su hermano, porque fue criada también de una manera pues muy tradicional, y justamente cómo terminan tanto los personajes, ¿no? Una vez que ellos viajan a los Estados Unidos, donde se quieren asentar, ¿no? Donde quieren su comunidad, que eran pues literalmente ella, su hermano y otros seguidores feligreses, y cómo hicieron crecer esa comunidad. Entonces, para mí es un tanto convencional. Lo que no es convencional es cómo lo narran, pero la historia sí se me hace convencional. Entonces, a mí me pareció una película muy efectiva, que la recomiendo bastante si alguien pues no la vio en cines y está ahí disponible. No sé si ya en México esté en Disney Plus, pero cuando llegue definitivamente se las recomiendo. Y Pregunta rápida, Román. Sí, dime. ¿Tú crees que esa película habría valido la pena verla en 4DX? Para que te movieras con la sala cuando bailaban y todo eso. Los asientos y te echen el chorrito de agua bendita, ¿no? Y demás. Tal vez sí, la hubiera ido a ver así, definitivamente. Un pequeño detalle nada más para reforzar lo que mencionabas, porque por ejemplo, para la película de ayuda, la de Sam Raimi, la promoción en Disney Plus estuvo mucho tiempo. Yo la odiaba porque el tráiler doblado se me hacía horrible. No se me antojaba la película. Hasta que después vi que era de Sam Raimi y me encantó la película porque Sam Raimi. Y para el testamento de Anne Lee, apenas esta semana a mí me ha tocado ver publicidad cuando ya está en muy pocas salas de cine, ¿eh? Y aunque sí, es así como de que, teníamos presupuesto, pero no queríamos que compitiera con Hoppers porque es la única que ubico que salió casi a la par de mismo Disney. Pero bueno, ya. Continúa, perdón. Sí, también, bueno, hablando de los domingos, a mí se me hizo una excelente película. A veces yo me confundo con cuando quiero decir que una película debería estar en el top 10 del año, la pongo en el año en que la vi o en el año en que estrenó en su país de origen, ¿no? Entonces yo me hago bolas. Los domingos, si yo tuviera que ponerla en un top, la pondría, pues, si la vi en 2026, en 2026, pero en realidad se estrenó en España, me parece en el mes de octubre. Entonces pues tendría que ser el 2025, pero a mí me parece una gran película, y lo que se me hace muy interesante es, ¿tú fuiste a verla acompañado, Dan, esta de los domingos, o fuiste solo? Fui solo, pero curiosamente Cristina, mi compañera de Netflix and Chill, ella fue con su pareja a la siguiente función, ahí no pudimos coordinar, pero la sala que yo fui estaba a la mitad. O sea, para ese tipo de cine es mucho, ¿eh? ¿Cuántas personas no fueron a ver a Mario? Casi todos, ¿no? Y más iban con niños. Y se andaban peleando por las palomeras de Yoshi, pero bueno, ya no vamos a decir nada de esa cosa. Pero a mí, creo que hace mucho que no tenía yo una película que yo dijera, creo que esta película se beneficia de tener a alguien con quien discutirla una vez que termina.
Yo la fui a ver con mi mamá y lo que nos pareció a los dos como fascinante fue que nosotros tomamos partida de algunos de los personajes. Pero yo lo que le decía a mi mamá cuando la fui a ver, hablando de la guionista y directora Alauda Ruiz de Azúa, es que yo no estaba seguro si ella era creyente o era atea cuando la fui a ver. Está tan sensible el retrato, o sea, ella te permite tomar varias perspectivas, ¿no? Y es una historia muy sencilla, es la historia de una chica que literalmente quiere ser monja. Esa es toda la película y los efectos que tiene directamente en su familia. Ella es una chica que perdió a su madre, pero pues ella va a una escuela pues que es pues obviamente muy católica y demás, y entonces ella decide y le dice tanto a su papá como a su tía que quiere ser monja, y pues bueno, el papá pues dice casi de, ay, seguro que quiere ser monja, pero ahí también hay problemas de dinero en la familia, tenemos una madre moribunda, le va a dejar la herencia al hijo, pero también la tía, que ella para nada cree y cree que las monjas le están haciendo coco wash, y la historia es muy sencilla y prácticamente se presta para una telenovela o para un melodrama, pero está tan bien escrita y está tan bien actuada que yo a momentos decía, yo estoy viendo a mi familia ahí peleándose. O sea, yo lo sentía tan íntimo ese proceso y digo, eso es, el reparto entero está increíble, ¿no? Y creo que la chica es su primer película también, Blanca Soroa. Entonces, pues digo, es un gran trabajo, o sea, para un primer papel estelar y es un rol complejo también, no es nada más una chava que dice, ay, yo quiero ser monja, chido, ¿no? No, o sea, realmente también hay como varios cuestionamientos, el tema de la sexualidad y demás. Entonces, a mí me pareció muy interesante porque tú decías al inicio del programa que la tía te parecía tu villana favorita del 2026. Y aunque yo decía, a mí también me cae gorda, pero no me cae gorda necesariamente por cómo piensa, sino me cae gorda por la forma en que se expresa ella. La última conversación que tiene con su sobrina, me parece también el brutal como le dice ella, voy a rezar por ti. Eso fue como un golpe abajo del cinturón, el voy a rezar por ti, porque tú sabes que nunca se van a volver a ver, porque la tía ya no quiere saber nada, ¿no? Y se me hace muy interesante que yo digo, pues tal vez yo puedo decir que la monja era bien culera, bien manipuladora, porque era muy pasiva-agresiva, el tema de que solo ella puede hablar por teléfono, de que ella se quiere hacer como de, ay, sí, tú cuéntamelo, mija, ¿no? O sea, podemos hablar de un juego de roles de poder en la vida de esta joven. Se me hace muy interesante, pero también digo, ay, la tía también me choca por cómo, o sea, ¿por qué carajos tiene que decir esas cosas cuando tiene que meterse en las vidas, cuando ni siquiera puede salvar su propio matrimonio, ¿no? Entonces, eso es lo que se me hace muy interesante de la película. Constantemente te están obligando a ponerte en los zapatos de cada uno. Y mi instinto inicial viendo la historia sería decir, puta, pobre chava que no quiere ir a la universidad y quiere ser monja. Pero luego me estaban convenciendo de que era una verdadera vocación. Y yo me sentía culpable como audiencia, ¿no? Diciendo, ¿quién carajos eres tú para decir si esa chava quiere ser monja y hay buenas monjas? En la película hay buenas monjas, hay una monja que lleva ahí, ya está viejita. Entonces, ¿por qué carajos estás tú en esta idea de que una chava que quiere ser monja está mal? ¿No? Si esa es su vocación y hay que respetar y al contrario, no le está haciendo daño a nadie. Entonces, la película presenta un argumento muy interesante a nivel moral que me encantó, la verdad. Pero ahora sí, ya hablé mucho, Dan. Ahora, ¿tú qué piensas? ¿Por qué la tía es una culera? A ver. Bueno, y esto ya prácticamente para cerrar, porque después tenemos otra sección para grabar, por cierto. Hay dos personajes que, y lo platicamos en el Discord, vayan al Discord de Charlas y Palomitas. Por cierto, ahí tenemos discusiones muy padres, entre 5 personas. Pero hay dos personajes que son caricaturas, pero son suficientemente sostenidos como para que sepas que hay algo detrás de ellos. Y es algo de lo que me gustó y lo platicaba con Cristina precisamente el domingo que fuimos a grabar. La tía es una caricatura en la cual ella no tiene ni siquiera un interés o un acercamiento. Sabemos que hay una madre ausente y hay un diálogo muy padre de que es que si no se muere, se hubieran divorciado. Y sabes que la madre ausente era religiosa, pero no sabemos nada más. Entonces tú te puedes construir muchas ideas y parte de eso se basan en la percepción que tienen las otras personas sobre algo que no conoces. Y la tía hace un montón de prejuicios sobre algo que ni siquiera se atreve y dice, es que le están lavando el cerebro. Y cuando tú estás viendo dentro de la película dices, perdón, pero los sacerdotes, las monjas, o sea, me llamó la atención lo que mencionaste de la madre superiora porque
Yo no lo vi ahí, aunque también yo tuve otro acercamiento en mi momento con comunidades religiosas y entiendo por qué lo hacen y no tanto por manipulación o tal vez en mi inocencia, siendo yo tan naïf, no lo veía como el tipo de manipulación que te puede hacer que la tía acusaba, pero sirve para presentar un papel y aparte ese papel necesita del reconocimiento que ella se niega a dar a otras personas. Ella se niega a aceptar que otra persona puede tomar una decisión libremente si no coincide con ella. Y eso es terrible y por eso para mí es un villano. Sobre todo cuando ves que ella tiene, por ejemplo, una confesión, spoiler, donde le dice a su marido que su marido es un buen tipo, o bueno, el padre de su hijo es un buen tipo, hasta su madre se lo dice y es de, ay, te puse el cuerno y ahí me puse estúpida y todo. Y él ves que lo toma con cierta civilidad, cansancio, que también te comunica de que esta seguramente no es la primera ocasión y ella lo único que quiere es provocar una reacción. Entonces, no lo estás haciendo, o sea, esto igual no le presto atención porque tú me demuestras que no es algo que sea relevante para ti, sino que quieres causar algo para que tú seas el centro y ella se niega a ceder que otra persona, en este caso una figura religiosa, sea el centro de la vida de alguien más, porque ella también ve en cierta medida a su sobrina como alguien porque es la siguiente mujer fuerte dentro de la familia, pero ella ya no lo va a poder moldear. Pero bueno, rápidamente ya para las notas del final, sin hereje, vamos a mencionar nada más algunos de los casos que tenemos en las notas, que nos hace favor de armar Román. Y nada más, la pregunta sería, ¿tú crees que estas cintas, y va a ser casi como de sí o no, ayudan a fortalecer la visión del cine religioso o lo atacan? Y empezamos con una que a mí me encantó. Dogma de Kevin Smith, ¿es pro religión o antirreligión? Totalmente pro religión, ¿eh? Y ojo, también esto de hablar de cine hereje, nada más como paréntesis, es mucha de la gente que atacó estas películas no las vio. Si empezamos con La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese, una película que casi obligó a Scorsese a disculparse con el Papa en ese momento, dices tú, esa película es totalmente más creyente que muchas otras, pero simplemente introduce la idea de un Jesucristo cuya última tentación, pues es básicamente llevar una vida normal como una persona, pero la película obviamente nos regresa al momento de la crucificación y el sacrificio por el hombre. Entonces, Dogma tiene un humor muy irreverente clásico de Kevin Smith. Yo me atrevería a decir que es uno de sus guiones mejor trabajados, porque hemos mencionado ya, Kevin Smith es mucho mejor guionista que director, aunque en sus últimas películas ni como guionista lo salva, el pobre. Pero Dogma, que justamente también hace el año pasado, no sé si tú te enteraste de esto, Dan, nada más para nota, él no tenía los derechos de Dogma, los tenía Harvey Weinstein y Miramax. Y Harvey Weinstein, no sé si desde la cárcel o desde sus representantes o no sé qué sé yo, se negaba a regresarle a pesar de que Kevin Smith quería comprarle la película de vuelta. Entonces, ahí no sé qué hubo trámite, pero a fin de cuentas Kevin Smith recuperó los derechos de la cinta, tuvo un roadshow, es decir, como una muestra en varios estados de Estados Unidos, donde la restauraron y la estuvo presentando, como hace a menudo con sus otros proyectos, y creo que Dogma ha encontrado como un nuevo público. Es una película divertidísima, sale uno de mis comediantes favoritos, George Carlin, pero también sale Salma Hayek, obviamente Matt Damon, Ben Affleck, Chris Rock, entonces tiene ahí como un reparto muy bueno, entonces de mis películas favoritas también. Bueno, otros dos casos nada más para que viajemos en el tiempo. Una más vieja, La vida de Brian, porque siempre hay que verle el lado brillante a la vida, el lado positivo a la vida, antirreligiosa o prorreligiosa, porque tenemos a la par la vida de alguien que no es Jesús, pero es Brian. Sí, y además el humor de Monty Python, si han visto también de The Meaning of Life, el significado de la vida, pues sabrán que es un tanto vulgar, escatológico muchas veces, pero muy satírico, muy divertido. Si les gusta el humor británico, La vida de Brian es una estupenda propuesta. Pero si nos vamos a algo más serio, Dan, yo nada más también para rematar, quiero hablar de una película que se llama The Devils, de Ken Russell, que la verdad la pueden encontrar en muy pobres versiones y con distintos tipos también de cortes, porque hay el corte sin censura, tiene escenas muy explícitas de sexo con monjas y frailes y orgías en las iglesias y escándalo, ¿no? También basado en un caso real, ¿no? Que eso es lo interesante. Y después vamos a hablar de nuestro amigo Paul Verhoeven y Benedetta,
que a mí fue una de mis películas favoritas del 2021, creo que estrenó este título de Paul Verhoeven, y también tiene momentos sublimes de herejía. Ahí por ahí utilizan un cierto dildo que no deberíamos mencionar, pero búsquenlo, se los recomiendo mucho. Y ya por último, nada más para irnos, hablar de uno de los cineastas más reconocidos del cine mexicano, que es Carlos Carrera, y hablar de lo que fue el impacto, el shock, el escándalo del crimen del padre Amaro. ¿Tú te acuerdas de esta película y cuál fue el escándalo, Dan? Revolucionó al cine esa película, fue la más taquillera en su momento en México, con la cual se pudieron pagar cientos de películas animadas mexicanas, dijo nunca nadie después de su estreno, pero fue un hitazo y el impacto es porque juega con el morbo mexicano y parte de cómo el inconsciente colectivo sataniza a los sacerdotes, porque tenemos un sacerdote joven que tiene amoríos con una muchachita y eso jamás ha pasado, jamás debe de pasar y nos están difamando con esta película, dijo nunca nadie. Oye, nuestro Miguel Hidalgo, ¿con cuántas andaba? ¿No tenía hijos por regados en México, Miguel Hidalgo? No se escucha nada, perdón, ¿qué? Hace corto, así, bueno, vámonos, gracias a todos. De la patria. Y pues bueno, Carlos Carrera ha tenido sus altas y bajas en el cine mexicano, algunas muy bajas, pero bueno, estos son algunos de los títulos pues, que también queríamos manejar, porque técnicamente son películas religiosas. Hablar del cine hereje también se me hace como, pues un poquito jugar con esta idea de el cine como herejía, ¿no? Porque también hubo gente que se ofendió cuando se estrenó El Exorcista, ¿no? Pero de hecho es un retrato bastante positivo de los sacerdotes, yo diría, en El Exorcista, ¿no? Y las películas, o sea, por ejemplo, una de mis comedias de horror favoritas de los últimos años es El Exorcista del Papa. Uy, buenísima, Russell Crowe. ¿Tienes alguna queja? Quéjate con mi jefe. Nuevamente, comedia de horror donde ahora sí que en vez de los cazafantasmas, ¿a quién vas a llamarle cuando tienes esos problemas? Pero bueno, vamos a cerrar nada más los últimos comentarios que estamos viendo. El buen Alucard Sartor nos dice, y las de Todopoderoso 1 y 2 con Morgan Freeman como Dios, ¿dónde las dejamos? Son películas religiosas, desde luego. Y el buen Luis, que nos dice, ya sabe qué películas no ver, hereje, nos recomienda Jesús de Montreal, no confundir con Jesús de Veracruz, que deberíamos de hacer esa. Y fíjate, hablando de Jesús, Marcelino Pan y Vino, a ver si se hace la secuela donde regresa, no sé si Marcelino o Jesús con una venganza. Te imagínate que esa fuera la sorpresa y Mel Gibson fuera quien fuera a dirigirla, y ahí tienes la tercera de su trilogía, ¿eh? Ya estamos ahí en 4DX. Exacto. No hagas pausas, como que estamos ahí en 4. Y Jesucristo Cazador de Vampiros seguramente es la gran película. Bueno, al final yo creo que el cine religioso no ha muerto. Afortunadamente ahorita está más vivo. Y si le ponen atención a las carteleras, en serio que casi cada 15 días, o por lo menos una vez al mes, se estrena una película con temática religiosa en los complejos de México. Ojo, tal vez no sea así como de que está en todos los cines, no es un Mario Bros, pero definitivamente es algo que sigue presente y están buscando esos nichos. Y lo que a mí me agrada, por ejemplo, en el caso como de Sound of Freedom, una película con temática religiosa en cierto sentido, pero de acción, pues lograron hacer un trabajo muy decente y que ese mismo tipo de diversidad se logra encontrar dentro de estos nichos, porque no todo es veamos la versión número 50 de Jesús en la cruz. O sea, también hay otro tipo de historias que se pueden encontrar y efectivamente hay una audiencia que los busca. Último comentario, Román. No, nada más despedirme, pero con una nota que acabo de leer justamente scrolleando ahí en el X. La nueva temporada de Good Omens, que no va a ser una temporada, sino va a ser una película, porque Neil Gaiman está más que cancelado. Ya nos anunciaron a través de un teaser que va a salir Jesucristo y castearon a un actor palestino, lo cual ha causado polémica. Pero tiene sentido. Tiene todo el sentido, pero ya ves que a ciertas personas no les gusta más que pensar que Jesucristo era blanco y güero, pero en fin, ahí vamos a estar viendo Good Omens. Yo la verdad la pasé muy bien viendo Good Omens, muy recomendables ambas temporadas, y con eso pues ya me despido, y pues nada, Dan, muchas gracias. Gracias a los que nos acompañaron en vivo. Si quieren y que los estemos acompañando, no se desprendan, ya que como en unos 10 minutos probablemente regresemos. Y ojo, porque esta transmisión va a desaparecer. Entonces, si ya no nos vieron ahí, ya no nos van a volver a ver. Y nosotros nos conectamos. Y gracias a los Patrons, porque ellos nos apoyan a que sigamos acá. Van a ver sus nombres en la versión editada a continuación.